Muy buenos días a todos. Le damos la bienvenida a este seminario de su Cámara de Comercio del Grupo 15 de Desarrollo Humano, que trataremos el proceso de manejo de incapacidades a causa del COVID-19. Esta actividad abordará aspectos sumamente relevantes para las empresas y brindará herramientas para manejar las distintas situaciones de incapacidad que se están dando actualmente a razón del coronavirus y sus variantes. En el día de hoy nos acompaña Juan Gabriel González, licenciado en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá y quien ejerce como abogado laborista. Actualmente es socio de Alfaro Ferrer y Ramírez. Tiene un posgrado en Gestión de Recursos Humanos y una maestría en Derecho Mercantil, ambos de la Universidad Católica Santa María la Antigua. Es expresidente de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Colegio Nacional de Abogados y expresidente de APEDE. Ha fungido como profesor de Derecho de Trabajo y de Seguridad Social en la Universidad Católica Santa María la Antigua. De tener consultas, por favor, escríbanlas en la sección de preguntas y respuestas y las mismas serán abordadas al final de la presentación. Sin más, le damos la bienvenida y la palabra al licenciado Juan Gabriel González y es un gusto tenerlo aquí con nosotros en su cámara. Muchas gracias, Gastón, por la presentación y nuevamente agradezco a la Cámara por tan distinguida invitación. Gracias a la directora Rabat, a ti, Gastón, por la invitación, a Luciana e incluso a Ileana, porque siempre han tenido un trato muy diferente conmigo para este tipo de eventos. Y la idea es de que los miembros de la Cámara tengan una mejor idea de cómo tratar este tema tan complejo que hoy nos azota. Entonces, ¿qué es el COVID-19? Yo le voy a hablar como abogado laboralista y también les voy a hablar como alguien que hace 2 semanas atrás salió de COVID y estrené el decreto número 5 de los días de incapacidad y demás. Así que puedo hablarles desde el punto de vista de pacientes como jurídico. Te iba a pedir, Luciana, si podemos ir dando la presentación, mostrársela a los miembros, la que me remití el día de ayer. Hoy, para hablarles un poco lo que vamos a tener el índice, vamos por el índice, Ileana, lo que vamos a tratar de hacer en un principio con todos es que todos estemos claros, ahí está el índice, qué es lo que vamos a hablar. O sea, primero, ¿quiénes están obligados a vacunarse o no, acorde a la ley? Y quiénes no están obligados a vacunarse, qué han hecho algunas empresas, qué se ha dado, qué no se ha dado al respecto. Y luego vamos a hablar entonces de qué medidas tomar cuando alguien sale positivo de COVID, qué tratamiento darle a esas ausencias, a esas inasistencias, y qué tratamiento darle a aquel que tuvo un contacto estrecho con un paciente positivo en COVID. ¿Cómo se trata de ello? O sea, es una enfermedad bastante contagiosa. Ahora con esta nueva cepa Omicron es mucho más contagiosa, parece más benévola, pero es mucho más contagiosa. Y vimos cómo los casos subieron a un número apreciable hace unas 3, 4 semanas atrás, donde hoy en día yo creo que la pregunta de rigor que nos hacemos es no quién tiene COVID, sino hoy en día a quién no le ha dado COVID. Entonces, al parecer, luce como que algo inevitable que tarde o temprano vamos a tener esta enfermedad y bueno, Dios primero, si estamos vacunados podremos sobrellevarla mucho mejor, pero la realidad es que las empresas se ven afectadas su productividad, ya que muchas empresas, ahora que tuvimos esta tercera, cuarta ola, se vieron en situaciones muy penosas de qué hacer, ya que tenían gran parte de su mano de obra o positivas o con contacto estrecho y muchas incluso se vieron obligadas a cerrar, pequeñas empresas se vieron obligadas un par de días, puesto que no tenían personal para atender sus necesidades. Pasamos, Luciana, por favor. Okay, vamos a ver entonces, ¿quiénes están obligados a vacunarse? Hay decretos del MINSA que claramente establecen esto. Los manipuladores de alimentos, todos
aquellos trabajadores que requieren el carnet blanco y carnet verde de salud, así como los repartidores, los que andan en moto, de Globo, Apetito 24, etcétera, los delivery, todos ellos tienen que tener esquema de vacunación completa. Eh, Aquellos que trabajan en restaurantes de comida rápida, en restaurantes normales, en empresas que manufacturan o producen alimentos, en supermercados que requieren este tipo de carnet de salud verde y blanco, y al igual que los repartidores, tienen que tener el esquema de vacunación completa. ¿Qué es el esquema de vacunación completo acorde al MINSA? También un decreto del MINSA hace referencia a ello. Son las 2 dosis principales y la dosis de refuerzo, es decir, tres vacunas contra el COVID-19. En el día de ayer escuché las noticias que para ciertas personas que tienen enfermedades complejas o padecimientos complejos, diabetes, creo que hipertensión, cierta edad y demás, enfermedades más delicadas como cáncer y demás, se autorizó al parecer una cuarta dosis. Aún esto es incipiente, lo vi ayer en las noticias, pero acorde al MINSA, hoy en día el decreto que regula qué es una vacunación completa es las 2 dosis más la tercera, es decir, 3 dosis en contra del COVID. ¿Qué ocurre si un manipulador de alimentos decide no me voy a vacunar? El MINSA dice que el empleador le puede exigir cada 7 días una prueba que señale que de PCR o de antígeno que es negativo en COVID. Cada 7 días. Es decir, aquel trabajador manipulador de alimentos, repartidor, que decide por convicción, por motivos religiosos u otros, no vacunarse, la empresa debe pedirle cada 7 días, toda la semana, lo cual es molestoso, prueba de que es negativo en COVID-19. Okay. Básicamente es eso al respecto y esto se está exigiendo desde el 20 de febrero de este año. Ok, ¿qué ocurre con otras empresas que no tienen esta característica? Pasamos, Luciana, ¿qué ocurre con esta empresa que no tienen estas características de manipulación de alimentos en general? Porque obviamente la posibilidad de contagios existe, tanto del trabajador a la clientela como el trabajador entre sí. Hay una ley 48 de 2007 que obviamente no existía aún el COVID. No estaba la pandemia, estamos hablando del 2007. Esta ley del MINSA hace referencia a la obligatoriedad que tienen las personas naturales, sean panameños, no panameños, a mantener su estado de vacunación. Es decir, Panamá es un país que se caracteriza, a diferencia de otros países de Europa, por ejemplo, Panamá es un país que se caracteriza, lo recordamos nosotros desde niños, muy volcado a que la gente se vacune, cree en la vacunación y miren con buenos ojos el vacunarse. Eso ha sido un tema histórico del punto del MINSA. Entonces, esta ley lo que hace referencia es, y ahí señalé los artículos más importantes y pueden verlo resaltado, es que las personas tienen que colaborar y participar activamente en las acciones de vacunación. Que el Ministerio de Salud dice cuál es el esquema de vacunación y lo cual es las personas están obligados, seas residente del país, a vacunarte. Entonces, son normas que podemos utilizar para orillar de una manera sana, por así decirlo, al trabajador, hey, vacúnate. Aquí hay una ley del MINSA que establece eso. Obviamente un trabajador puede decir, espérate, el COVID aquí fue decretado el 13 de marzo de 2020, cuando el presidente de la República dijo estado de emergencia nacional, llegó el primer caso positivo de COVID proveniente de España. Entonces, esta ley es del 2007 y el COVID positivo en Panamá fue de marzo de 2020. No me puedes obligar a ello, pero mediante esta ley podemos tratar de orillar o reforzar la importancia de vacunarse. Ojo, yo no me he atrevido, tengo que confesarle, a despedir a un trabajador que se niega a vacunarse e invocar esta ley que les estoy mencionando que obliga a tener vacunación, el estado de vacunación completo que establece el MINSA. No me he atrevido a hacerlo y no conozco
de precedentes que lo hayan hecho. Pasamos, Luciana, por favor. Lo que algunas empresas han hecho ante este tema es, en empresas como restaurantes, supermercados, manufacturas de alimentos, los obligamos a vacunarse. En otras empresas que no estamos obligados a vacunarse, puesto que no manipulan alimentos, le pedimos pruebas de PCR o antígeno cada 7 días o cada 15 días. Una política. Bueno, el que no se quiere vacunar, traiga aquí este trabajador, tiene que traerme la prueba negativa cada 15 días. Eso lo hemos visto. En algunos casos, bueno, usted no se quiere vacunar, váyase teletrabajo. Algunas empresas lo hacen, otros no. Otros le han dicho, bueno, toma una licencia sin sueldo. Otros les ha dicho, bueno, puedes estar aquí, pero eso sí, no puedes almorzar con el grupo a la misma hora que almuerza el resto, almuerza solo. Eso sí, no puedes participar de ningún tipo de actividad de la empresa que implique algún tipo de conglomeración. Entonces, no es que lo tienen segregado a aquel que no se quiere vacunar, pero sí se toman medidas tendientes a evitar que ese individuo que ha decidido no vacunarse por convicción no tenga mayor contacto con el resto a fin de evitar que contagie a otros o que él se contagie. O sea, las estadísticas son claras. Y como ven, tengo que confesarles, yo soy alguien que cree en la vacunación. En mi casa así lo hemos decidido y por convicción lo tengo y así lo decidí por decisión propia. Aquel que no quiere vacunarse, evidentemente, y la estadística lo ha dicho, tiene mayores posibilidades de que de contagiarse pueda tener un cuadro mucho más complicado. Yo les dije, me dio COVID hace un par de semanas atrás, específicamente el lunes 24 de enero, salí positivo y pese a que tenía 3 vacunas, tuve 12 días en casa y no podía salir, puesto que no me sentía bien, no porque ya se habían vencido los 10 días, de los cuales vamos a hablar ahora, sino que básicamente, pese a que tenía mis 3 dosis de vacunas, tuve 12 días en casa y bueno, gracias a Dios no tuve que pisar un hospital, pero la estadística es clara. Si no estás vacunado, las posibilidades de que te compliques se incrementan. Entonces, esto es lo que han hecho algunos empleadores. U obligan a aquellos que pueden hacerlo porque manipulan alimentos, exigen pruebas de PCR o antígeno, algunos lo mandan a teletrabajo y otros le tienen medidas tendientes a evitar que puedan participar activamente con otros trabajadores a fin de que no se contagien otros. Mire, hemos tenido casos en esto, es muy complejo. Hace poco un cliente me dice, mira, tengo aquí un dictamen médico que dice el doctor, este trabajador no puede usar mascarilla. ¿Qué hago? O sea, por un dictamen médico, el trabajador de tanto utilizar la mascarilla tuvo un tema pulmonar y no podía entonces utilizar mascarilla en expreso. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces es un tema complejo. Entonces el trabajador no podía estar en teletrabajo. ¿Qué hacemos? ¿Lo despedimos? ¿No lo podemos despedir? O sea, ante el tema de COVID surgen distintos temas que no están regulados en la ley, puesto que, como bien le señalé, este es un nuevo virus, lo tenemos desde inicio de 2020 en Panamá, y no hay regulación para todos los casos que se están dando, por lo que la dinámica en esto suele ser bastante interesante. Luciana. Entonces, vamos a ver el tema que más nos atañe y que es a veces también un tanto complejo, pero cómo lo hemos tratado. ¿Qué hago o qué hace el empleador frente a aquellas incapacidades de aquel que sale positivo en COVID? ¿Y qué hago con aquel que no es positivo en COVID, pero que tuvo un contacto estrecho con alguien que sí es positivo? Entonces, vamos a también a ver qué se entiende por contacto estrecho y cómo lo han tratado otras empresas. Y esto que en la ley no hay nada en este sentido que lo regule. La ministra de Trabajo en varias ocasiones ha dado opciones, pero no ha sido clara para que estemos en que existe una normativa o no al respecto. No lo hay. Entonces, ante esa situación, que no hay una normativa en este sentido, nos queda a los abogados darle sugerencias a ustedes
de qué hacer o cómo tratar o no este tema. Luciana. Vamos a verlo. Lo más fácil. Veamos este cuadro que tenemos. Veamos el que está a la izquierda superior, el cuadrante superior izquierdo. ¿Qué ocurre? Y esto es acorde a este nuevo decreto número 5 de enero de este año, que es mucho más. Recordemos, perdón, un paréntesis, que antes, cuando te daba COVID positivo, tenías que estar aislado 14 días. Eso es casi que la mitad de un mes. Ahora estos rangos se han bajado. Ojo, sin prejuicio de que aquel que tiene un cuadro mucho más complejo puede estar o debe estar más tiempo. Vamos a ver. Aquel que sale positivo en COVID tiene que estar 7 días aislado. 7 días aislado mínimo. Ok. Ojo, si al quinto día él decide, no tiene mayor síntoma, un poquito de moquillo si acaso, un dolor de cabeza, pero no tiene mayor síntoma, y al quinto día decide hacerse una prueba de antígeno y sale negativa, él puede retornar a su trabajo de inmediato. Si resulta que al quinto día aún sale negativo o aún tiene síntomas y él decide, bueno, al séptimo día, hágase la prueba para ver qué tal de antígeno y sale negativa, puede volver a trabajar. Un paréntesis, ¿quién paga esa prueba? Okay, hay dos opciones. O se hace a través del MINSA, que en ocasiones puede tomar algo de tiempo el resultado, o he visto que algunos empleadores dicen, yo prefiero pagarla, aunque me cueste, pero tengo un resultado más expedito, más rápido, y ya le puedo decir al trabajador, retorna a trabajar, porque de lo contrario me genera un hueco en la operación, puesto que no cuenta con ese trabajador en la línea de producción para poder seguir operando. ¿Qué ocurre si al séptimo día el trabajador aún sale positivo? Tiene que esperar como mínimo entonces 10 días sin necesidad de prueba y al décimo día, obviamente que se sienta bien, retorna a trabajar. Les pongo un ejemplo. Yo al décimo día aún no me sentía bien. En mi caso, cuando me contagié la enfermedad. Y al 12º día es que pude entonces ya salir a trabajar. Pude salir y ya me sentía mejor. O sea, depende de cada ser humano de cómo maneja esta patología. Dependiendo, hay unos que al quinto día podrán salir y están negativos, otro será al séptimo, otro al décimo u otros más, dependiendo de. Pero lo bueno de este decreto nuevo es, como le dije, que antes eran 14 días. Te diera suavecito, te diera más fuerte, el mínimo eran 14 días. Entonces eran 14 días que no contábamos con ese trabajador produciendo. Entonces, ¿qué hago con estas personas que son positivos? Veámoslo en el cuadrante que está a la izquierda inferior, tratamiento. Las opciones, ¿cuáles son? Bueno, al fondo de incapacidad. Se toma ese positivo como si fuese un certificado médico. Entonces, eso va al fondo de incapacidad. El fondo de incapacidad que establece el artículo 200 del Código de Trabajo. Que el trabajador acumula hasta 18 días al año, acumulable 2 años, es decir, 36 días. Entonces, estos 5 días, 7 días o 10 días o más de COVID positivo, el empleador lo deduce de ese fondo de incapacidad y lo paga completo. Si el trabajador gana $10, por ejemplo, para dar un ejemplo redondo, $10, 10 balboas, perdón, al día, y el empleador debe pagarle y honrarle esos 10 balboas al día, siempre que tenga fondo. ¿Qué ocurre entonces? ¿Qué ocurre entonces si resulta que el trabajador tiene agotado ese fondo, puesto que hace unos meses atrás se tuvo que operar, debido a que hace unos meses atrás tuvo varicela, tuvo influenza y tuvo incapacitado, y resulta que no tiene los días de incapacidad? ¿Qué hace? ¿Qué hacemos? Entonces, una alternativa es, bueno, el trabajador pide vacaciones, unos 15 días de vacaciones que tiene acumulados y de esa manera no se ve perjudicado en su ingreso. ¿Qué ocurre? Ojo, si resulta que no tiene fondos de incapacidad, las vacaciones las tiene agotadas, entonces ese trabajador tiene que ir a la Caja de Seguro Social, subir y bajar escalera, presentar su reclamo y establecer que debido a una enfermedad no profesional, como es el COVID, una enfermedad común, ya tiene su fondo agotado, no tiene vacaciones, y el Seguro Social entonces es quien va a reconocerle parte de esos días de incapacidad. ¿A cómo se lo reconoce?
a razón de 60% por día. Es decir, si yo gano, para decir un número redondo, 10 balboas al día, el Seguro Social me va a reconocer 6 balboas por día, no los 10. Entonces eso es importante que lo tengamos claro. Insisto, el cómo tratar al positivo de COVID-19 es sencillo porque es como una enfermedad común normal. Ojo, que me lo han preguntado bastante. ¿Qué ocurre si yo estando de vacaciones, un mes de vacaciones, que tenía pensado ahora en verano irme a Pedací, irme a Boquete, irme a Boca del Toro en familia, y resulta que salgo positivo de COVID? ¿Se extienden las vacaciones? La respuesta es no. Si estando de vacaciones resulto positivo en COVID, suena tough, pero mala suerte, y se da esta explicación que les di de cómo se pagan las mismas y demás, en el evento, eso es en el evento de que estuviera fuera de vacaciones. Pero estando de vacaciones, mala suerte, las vacaciones cubrirán esos 5, 7 o 10 días que le dio COVID. La única forma en que las vacaciones se puedan extender o suspender debido a COVID es si ese trabajador, ni Dios lo permita, estando de vacaciones, tiene que hospitalizarse. Insisto, la única manera de que las vacaciones se extiendan es si debido al COVID se debe hospitalizar. De lo contrario, no. Mala suerte, tu vacaciones, parte de ella la pasaste con COVID. Esto es sencillo, el COVID positivo. Veamos el contacto estrecho. ¿Y qué es contacto estrecho? Yo estuve con Gastón el fin de semana, echamos cuento, vimos un juego de baloncesto, el juego de las estrellas de baloncesto, estuvimos tomando una cerveza y me dice Gastón, estoy positivo. Eso no necesariamente es un contacto estrecho. Un contacto estrecho es más bien cuando tú convives con alguien, que si tu esposa, que si tu hijo, tu esposo, puede ser la del servicio doméstico que vive en tu residencia. Un contacto real. No es porque me encontré a Mercedes Rabat en el mall y entonces resulta que ella era positiva y yo la saludé, entonces ya yo necesariamente soy un contacto estrecho, porque eso sería muy genérico. Entonces, contacto estrecho a alguien cuando tienes más de, creo que la norma habla, creo que alguien con el que hablas sin mascarilla por más de 20 minutos y que tienes mayor convivencia, almuerzas con esa persona, no es necesariamente al arbitrio de cada uno. Es que yo me encontré paseando a mi mascota, a mi perrito, en la acera, me encontré a un vecino que ahora me dijo que es positivo y entonces hubo contacto estrecho. No necesariamente, estabas al aire libre, fueron unos minutos, tenías mascarilla, no necesariamente el contacto estrecho es esa situación. Entonces, ¿cómo tratar el contacto estrecho? Y les voy a explicar esto un poco. Este decreto que hace referencia a cómo tratar el COVID, que es el decreto número 5 del MINSA de enero de este año, castiga, por así decirlo, por utilizar un calificativo, aquellos que no se han vacunado versus aquellos que sí se han vacunado. O sea, el que sí se ha vacunado tiene una mayor protección versus aquel que no se ha vacunado respecto a esta ley. Vamos a ver primero el esquema, el cuadrante derecho, a la derecha de ustedes, superior, habla de cómo es el tema del contacto estrecho, aquel que sí está vacunado. Perdón, que no está vacunado. Vamos a verlo. Perdón, habla de los dos, perdón, pero vamos a distinguirlo. El contacto estrecho con un COVID-19 es 5 días de aislamiento. Esos 5 días de aislamiento, vamos a ver, si desarrollas síntomas, tengas o no el esquema de vacunación completo, tienes que estar aislado 5 días, si desarrollas síntomas. Si desarrollas síntomas y tuviste un contacto estrecho, tienes que estar 5 días aislados. Pero, pero aquel que no tiene el esquema de vacunación completa, el solo hecho de haber tenido el contacto, aunque no tenga moquillo, aunque no tenga dolor de cabeza, aunque no tenga dolor de garganta, tiene que estar aislado 5 días. Vamos a ver si me explico mejor, para ser más claro. El que tiene vacunación, para que esté aislado 5 días, tiene que tener algún tipo de síntoma. Dolor de cabeza, garganta, fiebre, eso. Si yo tengo la vacunación completa y me encontré y
y convivo en mi casa con uno de mis hijos, Dios lo permita, tiene COVID, pero resulta que yo no tengo ningún tipo de síntomas, yo puedo trabajar y hacer mi vida normal. Puedo tener a mi hijo con COVID e ir a trabajar normalmente si yo no tengo síntomas y si yo tengo la vacunación completa, reitero, 3 dosis. Si resulta que yo por convicción no creo en la vacunación, vivo con mi hijo y resulta que él tiene COVID y yo no tengo ningún síntoma, aunque yo no tenga ningún síntoma, por el simple hecho de no tener vacunación completa, porque no creo o porque he sido un fresco y no me he querido vacunar, yo tengo que estar en casa y no puedo ir a trabajar 5 días, para que estemos claros en eso. Entonces, espero que hayan quedado claro en esa explicación. Entonces, ¿cómo trato a esa persona? ¿Cómo lo trato a esa persona que está 5 días aislado? Insisto, sea vacunado o no, bajo los parámetros que le expliqué de este decreto 5 de enero de este año del MINSA. ¿Qué hago? Porque no tiene un certificado que dice positivo. A diferencia del COVID, a diferencia de aquel que sí es positivo en COVID, ese certificado de positivo en COVID es como si fuese tu certificado de enfermedad, el certificado médico. En este caso no estoy positivo, solo que tengo que estar aislado por orden de la ley. ¿Cómo hago? La primera respuesta es, la empresa no tiene por qué pagarlo. La empresa no tiene por qué pagarlo. No hay nada en la norma que diga el que tiene un contacto estrecho y está aislado, el empleador tiene que pagarlo de su bolsillo. No, no hay que pagarlo. Entonces, ¿qué alternativas le puedo decir al trabajador? Mira, partiendo de la premisa de que no tengo por qué pagártelo, una opción, le digo al trabajador, puede ser, hey, lo tiramos al fondo de incapacidad como si tuvieras incapacidad por enfermedad. Esa es una opción. La otra es, bueno, toma esos 5 días como si fueran de tus vacaciones. Ah, ¿no quiere? Ah, bueno, la otra es, entonces estoy una licencia sin sueldo. Es decir, te vas 5 días, no te puedo despedir por eso, obviamente, pero no te lo tengo por qué pagar. La otra es, te vas 5 días, pero te las pago. Yo conozco empresas que a los contactos estrechos le paga los 5 días sin problema, pero eso se puede prestar a abusos. Porque cualquiera puede decir, ah, no, yo tuve contacto estrecho y yo creo y entonces me van a pagar. Entonces hay empresas que conozco con sindicato y sin sindicato que han decidido a los contactos estrechos yo lo pago y yo honro eso. No todas pueden hacerlo y otras sienten, oye, estás abusando de mí. Entonces la respuesta inicial es, yo no tengo por qué pagarlo. Sin embargo, te doy esta alternativa. O los tiramos al fondo de incapacidad o los tiramos a las vacaciones. Entonces, este es un tema que hay que evaluarle o será como licencias no pagadas o una licencia con sueldo. Este es un tema complejo. Prácticamente hemos terminado la presentación. Luciana, si puedes pasar, creo que la última filmina. Les agradezco a todos la atención y quedo a las preguntas que a bien tengan y espero haberme explicado correctamente. Meche, no te escuchamos. Perdón, tenía el micrófono apagado. Muchísimas gracias, Juan Gabriel, por tu intervención. La verdad que muy interesante y bastante clara las explicaciones pertinentes a las responsabilidades de parte del empleador y del empleado. Y tenemos muchísimas preguntas y quisiera pues tratar de abordar la mayor parte de ellas. La primera, la prueba de PCR que se pide cada 7 a 15 días para aquellas personas que no están vacunadas, ¿el costo se traslada al trabajador o la paga la empresa? ¿Cuál es la práctica más común o qué establece la legislación? Mira, en aquel trabajador que dice, yo soy manipulador de alimento, señora Rabat, y yo por convicción religiosa no creo en vacunación, o por lo que sea, la ley, el decreto permite, dice, hey, tú manipulas alimento. Como tú manipulas alimento, tú tienes que tener los 3 esquemas de vacunación. Tú no crees en eso, entonces usted me trae a su costo o en el MINSA, tráigame cada 7 días la prueba que dice que usted es negativo, sea PCR o antígeno. Ese es un problema porque digo, está 7 días, todo lo que nos hemos hecho esta prueba, es incómoda la prueba. Es incómoda, además es que incómoda tiene un costo. Y si no voy a la fila del MINSA, tengo que firmar la fila del MINSA. Y si no,
¿cuándo me dan ese resultado? Entonces, es una incomodidad y yo estoy de acuerdo en ello, porque si tú tienes tus convicciones está bien, pero resulta que tú manipulas alimentos y tú no debes contagiar a nadie, porque es un tema más importante que tus convicciones es la salud del resto. Entonces, a resumidas cuentas, a mi juicio, quien debe pagarla es el trabajador. Irrelevante de que esté en una posición de manipulación de alimentos o no. Correcto, si yo decido, bueno, yo trabajo en una empresa de retail y yo por convicción no quiero vacunarme. Ok, no se quiere vacunar, pero yo empleador sí puedo exigir, bueno, usted no se ve, quizás 7 días no, pero cada 15 días tráigame PCR y antígeno de que eres negativo. Ojo, así como las aerolíneas piden, hay aerolíneas que piden, no necesariamente porque los países donde viajamos lo exigen, sino por la aerolínea dice, hey, una cabina cerrada y demás, yo quiero que el trabajador, perdón, el viajero me traiga una prueba que dice que de menos de 24 horas que es negativo. Entonces, por convicción lo pueden pedir. Igual yo como empresa puedo pedirlo. Y así como puedo decirte, Meche, tú no quieres estar vacunada, ok, pero tú no puedes participar de las reuniones estas que hacemos grupales, donde todos estamos vacunados y todos nos sentimos al menos un poco más tranquilos en esta reunión. No vas a poder participar de eso. Esta reunión, este convivio que teníamos deportivo, no vas a poder participar. Hay empresas que lo he visto más exagerado, que dice, Mercedes, tú no puedes usar el mismo baño de las otras. O sea, eso lo veo un poco exagerado, pero hay quienes lo dicen. La otra es, bueno, Mercedes, ¿no quieres? Al almuerzo de 12 a 1, tú no puedes almorzar con el resto ahí. Tú almorzarás solita de 1 a 2 en otra cafetería o cuando no haya nadie. Yo no lo veo honestamente como medidas que sean discriminatorias, sino que son las políticas de cada empresa. Y voy un poquito más a un caso más global. Vamos a ver, el tenista número 1 del mundo, Djokovic. Él dijo, yo quiero ir a Australia. El torneo australiano le dijo, venga, pero el Estado de australiano soberano dice, aquí usted no puede entrar si no tiene este esquema de vacunación. Y se forma un enredo con eso. Es una política soberana de ese Estado. A mi juicio, una empresa a su libre administración como tal puede decir y exigir, ¿sabes qué? Aquí básicamente el trabajador que no quiere vacunarse, ok, pero tráigame cada 15 días su vacunación, su certificado PCR o antígeno de que es negativo. A mí me parece algo que no es discriminatorio, al contrario, se vela por la salud de él, de su resto de sus compañeros y de la clientela. Y una consulta nos hacen sobre las empresas distribuidoras de alimentos. ¿Entran también en el grupo de vacunación obligatoria por ser distribuidoras o solo las manipuladoras? Es las manipuladoras y más fácil para responderte es si esa distribuidora de alimentos requiere certificado de carnet blanco y verde del MINSA, ese trabajador también requiere vacuna. Esa es la clave para hacerlo más sencillo. Todo trabajador que requiera el carnet blanco, hay un carnet blanco que pide el MINSA y otro verde, si tú lo exiges, tú por default, por así decirlo, requieres la vacunación completa. Igual el Apetito 24, el Globo, estos muchachos que andan motorizados. Porque teníamos otra consulta con relación, por ejemplo, a los repartidores de baterías, de periódicos, encargados de mensajerías. Si no entran entonces en la categoría de manipulación de alimentos y no requieren de los carnet verde y blanco del MINSA, no tendrían la obligatoriedad de acuerdo al decreto. Correcto, no tiene la obligatoriedad. Pero si resulta que por política esa empresa quiere que la gente esté vacunada o motivan la vacunación, porque ojo, yo creo más en la educación y tratar de convencer a la imposición. O sea, cuando inició esto de la vacunación había gente escéptica. ¿Qué hacían muchas empresas? Mira, Gastón, te voy a dar un bono de $30, de $40 el día que tú vas a vacunarte para que ayudarte con tus gastos de movilización. Ese era el pretexto para darte un premio para que te vacunes. Y ese día que vas, yo te lo pago. O sea, las empresas, muchas, ayudaban en todo lo posible. Oye, tómate el día, te doy un bono para incentivar y motivar a que te vacunes. Charlas de vacunación, todo lo propositivo. Yo vi muchas empresas que también tenían, ¿cómo se llama esto, Merche que te pones aquí? Brazaletes. Brazaletes que decían, yo sí me vacuno, yo estoy vacunado. Y para mi sorpresa, la gente joven, más joven que tú y yo, Meche, como la de tus hijos y los míos,
18, 23, 25, eran los que más creían por convicción en la vacunación. Los más reacios son mayores, no los jóvenes. Los jóvenes que están en el mercado laboral no han sido un problema para que se vacunen. Por el contrario, los más mayores, nosotros a veces somos los más testarudos o por convicciones, y eso hay que respetar. O sea, Correcto. yo creo en medidas positivas, Mercedes, para que la gente motivara se vacune. Pero llega un momento donde también puede ocurrir esto. Todos en la sala estamos vacunados, todos en esta reunión, y Mercedes por convicción no quiere, y ella quiere estar participando aquí, quiere ir a almorzar con nosotros, quiere ir a echar cuento con nosotros, quiere estar en esta reunión de junta con nosotros. Hey, hay que ponerle pero, porque yo no me siento muy cómodo de que ella decida no vacunarse por sus convicciones, pero puede contagiarme o puede contagiarse ella y quedar en una situación incómoda. Correcto. Tenemos otra pregunta que nos hacen con relación a aquellas personas que tienen un contacto estrecho. O sea, si el trabajador tiene un contacto estrecho con una persona con la cual convive, etcétera, que ha pasado, que ha tenido un contacto positivo, el trabajador, si tiene síntomas o no, debe esperar en casa el resultado de eso y le cuenta ese tiempo de espera del resultado dentro de esos 5 días que establece el decreto. Ok, válida la pregunta. Vamos poco a poco. Primero, si tú tienes contacto conmigo, Mercedes, porque echamos cuento y nos vimos en el mall, eso no es contacto estrecho. El contacto estrecho es realmente, y lo define así la normativa, es alguien realmente que tú tuviste más de 20, 30 minutos con él sin mascarilla o convives con esa persona. Entonces, como decía, para que estemos claros, si yo estoy vacunado y yo vivo aquí en mi casa y uno de mis hijos sí es positivo y yo estoy plenamente vacunado, si yo no tengo ningún síntoma, yo podía trabajar sin problema. Si resulta que uno de mis hijos es positivo y aunque tenga síntomas o no, y yo no estoy vacunado, yo tengo que quedarme en la casa aislado 5 días a esperar el resultado. Ojo, es fácil ir a un laboratorio que nos cuesta la prueba 30, 35, 40 balboas porque te la dan un par de horas. Pero si resulta que es que yo trabajador no tengo cómo y tengo que formar la fila en el MINSA, en el Roberto Durán y demás, y el resultado me lo da en un par de días, todo ese tiempo cuenta y el empleador no cuenta con ese trabajador en su línea de producción y cuenta, y en consecuencia esos 5 que se traducen o pueden traducirse en 7 días, ¿quién lo paga? Como le dije, la respuesta al tema del aislado por contacto estrecho, la respuesta es la empresa no tiene por qué pagarlo. Pero la empresa le puede dar opciones. La empresa dice, mira, yo no te voy a pagarte estos 5 o 7 días, porque la norma no dice tal cosa, pero yo te doy las opciones. Una, ¿quieres que mejor lo tiramos a tus vacaciones que tienes acumuladas para no hacerte, para que no te quedes sin nada? ¿O prefieres mejor esos 5 o 7 días que lo tiremos como si fuese una incapacidad, lo cual no me gusta tanto, pero es otra posibilidad? ¿O simplemente lo tenemos una licencia sin sueldo, no te lo pago, pero obviamente no te voy a despedir por ello? Entonces, Okay. ese es más o menos el tratamiento que se sugiere. ¿Y qué pasa si un trabajador tiene su primera prueba positiva, estaba en teletrabajo, pero no se hace la segunda? Entonces, al 10.º día ya se toma de alta y listo, no hay mandatoriedad de una segunda prueba al 10.º día. Al 10.º día no hay necesidad de una prueba que diga negativa. No, lo que hay que hacer es introducirte en tu página no me acuerdo cuál es la página web que hay, creo que es en Senacid, si no me equivoco, donde sale tu QR y hay que ver si está en rojo o si ya está Panamá en Digital. rojo. Exacto, en Panamá Digital, correcto. Y lo otro que he visto, Mercedes, es aquel que está en teletrabajo y dice, mira, Mercedes, yo me siento bien, dice positivo, pero no me ha dado ni dolor de garganta. Yo me enteré porque un hijo mío aquí tiene y bueno, fui, me la hice y resulta que a mí no me ha dado nada. Yo no puedo salir. Estoy positivo, pero yo no puedo salir. Pero si yo me siento cómodo y con fuerzas para teletrabajar, amén. Ojo, Mercedes, eso depende de cada caso. Hay otros que no puedes agarrar al laptop. Estás tirado con un cansancio que no te provoca nada más que ver televisión, no te provoca trabajar. Entonces,
porque realmente los síntomas son de cansancio severo. Entonces, depende de cada caso, por ahí hay unos donde puede salir positivo, pero me siento útil y me siento cómodo para seguir trabajando. Pero no puedes salir porque contagias. Eso es lo fregado, Mercedes, esta enfermedad. Que tú te sientes bien, no tienes síntomas, pero contagias. Claro, claro. Sí. Pero aquí nos pregunta también otra persona, dice que usaste el término puede. ¿Eso quiere decir que el trabajador puede decidir o no hacerse el antígeno al quinto o séptimo día y simplemente tomarse los 10 días que establece como máximo tiempo la ley de incapacidad? Ok, el empleador puede decir, espérate, Mercedes, estás positivo, pero yo veo que tú estás hablando bien, yo te escucho bien, te veo bien ¿Sabes qué, Mercedes? Ve a hacerte la prueba, yo te la voy a pagar. Yo te puedo obligar, hey, ve y págate, ve, te voy a pagar la prueba. Mañana ve al laboratorio tal que queda aquí en tal lugar, ve a hacerte la prueba o van a ir a tu casa a hacerte la prueba. Yo lo pago los 30-35. Si resulta que sales negativa, vas a trabajar de vuelta. Es el quinto día. Si resulta que sales positiva, bueno, Merce, quédate en casa. Si vamos al séptimo día, Merce, yo te voy a pagar la prueba. Es lo más fácil, a veces puede ser oneroso, pero te puede costar más caro tenerte yo en casa, no trabajando, a mejor te pago los 30 o consigo un paquete más económico y sabes que sales negativa, al séptimo día vienes. Ojo, si el trabajador te dice, oiga, señora Rabat, yo me encuentro en casa, me siento mal, ¿qué quinto día ni qué séptimo día? El doctor me dijo que yo estoy fregado y aquí mínimo son 10 días. Te pongo realidad, yo tuve 12 días. O sea, por más que saliera, yo no me sentía, no, estaba tirado en la cama. Entonces, depende cada uno cómo sea y a veces tampoco el empleador puede obligar a alguien que realmente el médico le dice, espérate, no, él está mal. Claro. Pero ¿qué pasa si el trabajador, por ejemplo, es nuevo? Nos preguntan con contrato o es un contrato definido y no tiene el fondo de incapacidad. ¿Cómo se manejan esos casos? Ok, si no tiene el fondo de incapacidad, entonces ves si tienes vacaciones acumuladas. Bueno, tú tienes 10 días acumulados para que no tengas que ir al Seguro Social, porque acordémonos algo, si vas al Seguro Social, el Seguro Social te paga 60% de lo que ganas. Si vas a las vacaciones, full, está bien, te limpiamos las vacaciones, haces como que pides las vacaciones y te lo carga a vacaciones. Si resulta que está agotado ambos, el fondo de incapacidad y las vacaciones, tienes que ir por default, por así decirlo, al Seguro Social, haces el trámite y el Seguro Social te va a pagar, demora en pagar, pero te va a pagar el 60% de lo que tú ganas. Okay. ¿Qué pasa con aquellas personas que no se quieren colocar la dosis de refuerzo? ¿Existe alguna reglamentación al respecto o todavía está considerado dentro de la normativa como esquema completo de vacunación solo 2? No, el esquema completo de vacunación, y está claro, no tengo el decreto ahorita fresco en la mente, está claro que son 3 dosis. El esquema de vacunación completo es 3, no es 2. Ellos le llaman, los expertos, las 2 dosis y la tercera de refuerzo. Bueno, yo soy abogado, le digo 3 dosis. Pero sí, la vacunación completa son 3 dosis por MINSA, no capricho de la empresa, no, por el MINSA son 3. Debes tener las 3. Obviamente, eso es obligatorio desde el 20 de febrero, recientemente, y obviamente, Mercedes, hay un plazo, ¿no? Si yo me puse la segunda hoy, hay un plazo para esperar y colocarte la tercera. Creo que son hasta 3 meses. Tú vas con tu tarjeta y la enfermera en la cajilla, en la mesa de vacunación te dice, espere, usted todavía no puede, señor, tiene que esperar 3 meses. Entonces hay un plazo que hay que esperar, ¿no? Ojo, y las de manipulación de elementos pueden tocar la puerta a un restaurante. Restaurante Mercedes, llegan y ven, espérate, tu trabajador no tiene los esquemas, puede ser objeto de sanción severa. Ok, esa era otra de nuestras preguntas que teníamos de cuál era el plazo para la aplicación de la tercera dosis y ya respondiste que es un plazo de 3 meses. Pero también nos pregunta otra persona si esto no es una discriminación, hacer mandatoria los esquemas de vacunación para poder estar dentro de la oficina o del lugar de trabajo. Okay, yo pienso que no por una razón sencilla. Primero, como viste, te mencionó que hay una ley del 2007 que hace referencia a que la población, seamos panameños extranjeros, pero que vivamos en Panamá, tenemos que someternos a los esquemas de vacunación que establecen las autoridades de salud. Eso es para evitar contagios. 2007 no estaba COVID, pero habían otras enfermedades serias que la población puede tener, o sea, influenza, etcétera, etcétera, etcétera.
E insisto, Panamá es un país tendiente a la vacunación, a diferencia de otros en Europa que no creen en eso. Esto lo hemos tenido aquí por convicción. A mi juicio, está el criterio individual de cada uno en vacunarse o no. Pero por otro lado está la salud del resto de la población. Todos los bienes jurídicos, todas las libertades tienen valores de los derechos. Priva más el derecho individual versus el derecho colectivo. Te lo voy a poner de esta manera. Y es un tema laboral. El derecho a huelga es un derecho universal. Todos los países que tienen un Estado de Derecho democrático, instituciones serias, de Occidente, de Oriente y demás, tenemos el derecho a huelga, eso está instituido por la OIT. Sin embargo, hay restricciones a la huelga, que es un derecho soberano universal de la Constitución. Pero nuestra propia Constitución dice, ok, la huelga es un derecho de los trabajadores, pero en el Canal de Panamá, ahí no, porque priva más el tránsito y transporte marítimo internacional versus el derecho a huelga que puedan tener ciertos trabajadores. A mi juicio es muy similar. El derecho de Mercedes, que quiere o no sentirse que ella por convicción se vacuna o no, es un derecho legítimo que ella tiene. Pero el derecho del resto a no enfermarnos, llamémonos compañeros de trabajo de Mercedes, como clientes que asisten a ese comercio, a ese retail donde ella trabaja, priva más o está por encima de ese derecho individual. Es mi convicción como yo lo veo desde el punto de vista jurídico. Así que yo no siento que sea una discriminación. Ok. Otra pregunta que nos hacen, dice que si los trabajadores que requieren del carnet blanco o el carnet verde por motivos médicos o personales deciden no cumplir con esa tercera dosis y opte por el hisopado cada 7 días, nosotros como empleadores somos responsables por ese hisopado, 1 o 2, es causal de despido porque no quieres cumplir la norma al ser manipulador de alimentos. Ok. Eso está en un decreto. O sea, el manipulador de elementos que decide o no puede vacunarse, cada 7 días tiene que tener ese hisopado antígeno o PCR. Y si el MINSA se percata que yo, restaurante, he decidido no cumplir y no velar por ello, me pueden sancionar, imponer multas severas. Ahora, si resulta que un trabajador, yo soy manipulador de alimentos en un restaurante de comida rápida y decido no vacunarme y no hacer mi hisopado, a mi juicio, la empresa sí puede despedirlo. Y hemos tenido casos. Ok. Otra consulta que nos hacen, si un colaborador tiene COVID y presentó la prueba, para poder homologar, para poder homologar esa prueba, ¿tiene que presentar su certificado de incapacidad del doctor o tiene que esperar a la emisión del certificado del MINSA de recuperado? Vamos a ver. A mí me bastaría con que tenga la prueba que dice que ya es negativo. En ocasiones el MINSA a veces toma tiempo en levantar y decir una certificación que emita que es negativo. Pero a mi juicio, si ya tengo una prueba de laboratorio que dice que es negativo, a mí me bastaría para ya decirle, puedes retornar al trabajo. Ok. ¿Y existe alguna, nos preguntan que si podemos indicar, por favor, cuál es la ley que nos permite exigir la prueba de COVID a los trabajadores voluntariamente o a aquellos que no deseen vacunarse? Si no me equivoco, lo que estás mencionando es el decreto 5 de enero de 2022. Estoy casi seguro que es ese. Si no me lo preguntas luego, Merce, y lo ubico, luego de terminar la charla, pero estoy casi seguro que es el decreto ejecutivo número 5 de enero de 2022, del MINSA. Algunos nos están preguntando, y tenemos varios sobre este tema, de las pruebas positivas falsas, los falsos positivos, y se queda en su Ajá. casa. ¿Qué se puede hacer al respecto? O sea, ¿cómo podemos controlar? No se puede. No se puede porque no puedes, porque si un laboratorio emite que es positivo, debes cumplir con ello y mientras no existe una prueba, una segunda prueba que diga que es negativo, no puedes cuestionar la validez o no de esa prueba inicial. Yo he visto falsos positivos donde hoy dice que tengo COVID y se siente bien y va a laborar y que tengo que viajar este fin de semana y se hace nuevamente la prueba y sale negativo y lo han Viaja. permitido salir del país. Así es.
Ok. Entonces, básicamente, la prueba de un laboratorio es considerada como un certificado médico en donde la detección o no del COVID es válida. Correcto, correcto. Ok. Eh, vamos Perdón, a ver. pruebas, nadie ha preguntado, Meche, pero pruebas caseras. Este Sí lo han decreto también, preguntado. Teníamos sí, aquí sí, ¿cuál es la posición o la postura que tenemos que avala el MINSA con este tema de las pruebas caseras? es válida. Hay unas pruebas que están aprobadas por el Gorgas que tienen que cumplir para que su validez. Yo te hablo aquí como paciente. Yo cuando me sentía mal tenía una prueba casera, me la tomé y de inmediato lo que se ha hecho pruebas caseras era evidente, me salieron las 2 rayitas. Ujú. O sea, era evidente, me salieron las 2 rayitas en la prueba casera, pero en la disposición del MINSA dice, eso no basta. Tienes que ir a hacerte un PCR o antígeno a un laboratorio certificado. Del MINSA a un laboratorio privado. Me lo hice y yo en ese caso me hice no antígenos, me hice PCR porque mi médico quería saber cuál era mi carga viral. En la prueba de antígeno no te indica la carga viral. En la prueba de PCR sí te dice ahí claramente cuál es tu carga viral para saber qué tan o qué no tan contagiado estás. Entonces la carga viral es un tema apreciable para poder saber tu estado de salud, cómo puedes reaccionar a la evolución del virus. Yo me he vuelto experto es de tanto que me ha tocado leerme, no desde el punto de vista jurídico, sino porque, bueno, lo he pasado. Ok, aquí nos hacen otra consulta. Dice, ¿bajo qué causal se puede dar terminación de contrato a los manipuladores de alimentos que no quieren vacunarse ni hacerse la prueba cada 7 días? Ok, una desobediencia de órdenes claras, estás desafiando una normativa de salud clara y he tenido casos donde sí hemos despedido con causa justificada al trabajador porque se ha negado a una u otra y básicamente le decimos, usted está poniendo en peligro el resto de la salud del resto. O sea, además no solo eso, sino que el trabajador que no cumpla con estos requisitos de salud puede que por su poco interés, por su responsabilidad, por su frescura, coloque a ese restaurante o a esa empresa manipuladora de alimentos en una condición tal que el MINSA decida, te cierro las puertas, te cierro las operaciones. Entonces, sí es una causal justa de despido. Es como aquel trabajador que manipula alimentos y dice, yo no me voy a hacer la prueba del carnet blanco ni la prueba de salud del carnet verde. Es lo mismo. Ok, Es igualito. Yo no tengo duda de que es una causal justificada de despido, una falta de una desobediencia de órdenes clara en desafío a la autoridad. ok. Entonces, con relación a las empresas que no manipulan alimentos, no hay requerimiento de la prueba cada 7 días. La prueba se puede pedir cada 15 días, de acuerdo a lo que conversamos previamente, pero no puede ser un causal de despido el no vacunarse con el esquema completo, solo que correría por cuenta del empleado la presentación de la prueba de acuerdo a los requerimientos internos y políticas internas de la empresa. ¿Es correcto? Correcto. Mira, 7 días lo veo un poco exagerado por una empresa que no manipula, pero pudiera hacerse. Lo que yo he visto es más de cada 15 días tráeme la prueba. De PCR de antígeno me lo traes. Y estas son mis políticas. Está bien, tú decidiste no vacunarse, pero el que no se vacuna tiene que tener aquí cada 7 o 15 días la prueba de PCR o antígeno negativo. Segundo, no puede almorzar con el resto. Tercero, además de usar mascarilla y demás, no puede participar en reuniones de juntas o de trabajo con el resto. O sea, tener una serie de medidas que no sean, que no puedan ser tildadas de discriminatorias, pero que sí sean tendientes a evitar contagios frente a otros, frente a clientes y frente a él mismo. O sea, es un tema, insisto, de qué bien prevalece más, tu deseo de no vacunarse versus el estado de salud del resto. A mi juicio, la salud tiene un efecto mucho mayor del resto versus el interés de ese individuo. Es muy particular. En consecuencia, sí puedes exigirlo, aunque no manipules alimentos. Sí puedes exigirlo. Y tener tus políticas tendientes a evitar contagios. Ok, entonces es totalmente una política interna que debe aplicar cada una de las empresas privadas y Correcto, relevante de su industria. correcto. Okay. Tenemos otra consulta con relación al pago de los días de incapacidad. Para el pago de las ausencias por COVID-19, ¿es válido la certificación de cuarentena sin haber presentado la incapacidad como tal o debe entregar ambos documentos
como es cuando aplica para otras enfermedades que sí hay que traer un certificado de incapacidad. Repite, disculpa, Merce, que Para no la comprendí. aplicación de los días de incapacidad, por ejemplo, yo tengo COVID y quiero aplicarlo a Sí, mis días de incapacidad sí, acumulados. En otros diagnósticos, la prueba para aplicar mis días a la incapacidad acumulada que tengo, debo traer un certificado de incapacidad emitido por un médico. claro, ¿La prueba de COVID positivo es suficiente para que el empleador aplique sus días de incapacidad a ese fondo o correcto, a tiene mi que traer juicio un sí. certificado? Correcto, con la prueba positiva me bastaría. Ok. Vamos a ver otra pregunta que tenemos por acá. Si el colaborador se rehúsa a vacunarse, no tiene ninguna dosis, ¿está en su derecho fuera de la industria de alimentos o puede ser una causal de despido al no cumplir con el esquema de vacunación que exige Panamá? Si no es de la industria de manipulación de alimentos, No es de la industria de alimentos, no, no, es la no empresa de puedo, cualquier industria. a mi juicio no puedo imponerte un despido por ello, no, porque es Ok, tu convicción, pero sí unas políticas para evitar que contagies que en algunas ocasiones pueden estar cerca o para algunos pueden considerar que están rayando discriminatorio, pero tiene que cumplirla. Tú no te quieres vacunar, pero aquí toda la semana o cada 15 días me traes prueba negativa de COVID. Eso puede que le moleste y si le incumple, pudiéramos entonces posiblemente aplicar una causal de despido. hacen otra consulta sobre, al principio de la pandemia, se habló que iban a dar un fuero para las personas que padecieran de COVID-19. ¿Ese tema en cómo quedó? ¿O siempre fue Sí, aplicable a los días de incapacidad? eso era en el 2020 una iniciativa legislativa que se pretendía y lo que dijo la empresa privada, el sector privado dijo, los gremios dijeron, hey, espérate, aquí la población, gran parte de la población va a tener COVID, no puede ser que todo el mundo tenga ese fuero. Es demasiado, es como resfriado o más, o sea, como dije en broma al principio, la pregunta hoy en día es a quiénes le ha dado COVID, sino a quiénes no le has dado COVID. A veces nos lo preguntamos así más, a veces es más fácil la respuesta así. Entonces, esa iniciativa legislativa no prosperó, puesto que la empresa privada decía, oye, una cosa es un padecimiento de una enfermedad progresiva que no es tan contagiosa, pero esto es tan contagiosa que lo que puede generar es que prácticamente la mitad de tu empresa tenga fuero, como si imagínate la mitad de tu empresa estuviera embarazado. No, no es manejable. Ok, y tenemos por acá otra pregunta que dice, si un colaborador de ventas y atención al cliente que no está vacunada ya le dio COVID por política interna de la empresa, de cualquier industria, ¿se puede seguir pidiendo la prueba, por ejemplo, cada 15 días? Sí, claro, porque el hecho de que me ha dado Merced no implica que a futuro me pueda repetir. Yo conozco de casos donde algunos le han dado 2 o hasta 3 veces. Correcto. O sea, no hay tal inmunidad Sí, permanente, no. Pues te puede dar una cepa y después te puede dar otra. es correcto. Bueno, espero haber cubierto todas las preguntas de nuestros participantes. Espero no haber dejado ninguna por fuera. Tengo aquí una reciente. ¿En qué ley se puede verificar? Verifico que la empresa no está obligada a pagar los días de aislamiento por contacto estrecho. Ok, no vas a encontrar una ley en el Código de Trabajo que te diga, vamos a ver, recordemos algo. Este código es de 1900, aquí está, de 1972. Yo tenía 2 años. Tú no habías nacido, Mechi. Entonces, entonces, no había esta pandemia. Entonces, no hay ninguna norma en este código que diga, contacto estrecho no lo pago. No, pero me voy a lo contrario. No hay una norma, sí te lo puedo afirmar, no hay ninguna norma que diga contacto estrecho, que no esté enfermo, sino que tuvo, puede que esté, porque almorcé con mi hijo, desayuné con él, cené con él, y ahora él es positivo, puede que yo tenga, pero no hay nada que diga que el contacto estrecho y que ahora el MINSA me ordena aislarme 5 días, en los supuestos que te dije, depende si está vacunado o no, y no hay ninguna norma que diga, empresa, tienes que pagar esos días. Eso lo puedo afirmar categóricamente, no tienes por qué pagarlo. Obviamente tú tampoco te puedes poner en una posición como empresario, Meche, tan extrema de decir no lo pago, porque entonces si yo le digo
aquí yo no voy a pagar ningún contacto estrecho. Lo que va a ocurrir, Merce, es que la gente, aunque tuvo contacto estrecho, tenga tos y demás, va a ir a trabajar y va a contagiar. Tú no quieres eso tampoco. Entonces, tienes que tener un poquito de juego de cintura ahí y jugar con las alternativas que les mencioné. Compartir en un espacio de trabajo dentro de un mismo departamento, una misma zona, durante todo el día, aunque usen mascarillas y el distanciamiento establecido por el MINSA, si uno resulta positivo dentro de la normativa, ¿está considerado eso un contacto estrecho? A mi juicio no. A mi Okay. juicio no. Pues si tienes mascarilla y demás, no. Si Aunque sea un almorzaste lugar con, cerrado. así es. Si almorzaste con esos compañeros, puede que sí. Ojo, Messi, yo sí he visto casos. Vamos a ver, Ministerio de Trabajo. Estamos negociando el sindicato y la empresa. Los que han ido al Ministerio de Trabajo, los que han visto estas negociaciones, salones relativamente pequeños. Y resulta que uno de los dirigentes sindicales sale positivo y otro cae también. Oye, 2 más 2, yo me la voy a hacer la prueba. No sé si me captas, o sea, pero no Sí. necesariamente estuvimos sin mascarilla, no necesariamente estuvimos almorzando juntos, no necesariamente. El contacto estrecho yo lo veo más al entorno familiar. Ok. Para aclarar, están consultando que hay algunos que consideran que hay una zona gris con relación a la tercera vacuna. Y unos dicen que es aplicable a los 15 días, otros a los 21 días, otros a los 90 días. Quieren saber el tiempo adecuado o el que está regulado por el MINSA para colocarse la tercera dosis. ¿Sería entonces los 90 días? Lo que he visto, Merce, no tengo la norma en este momento, pero lo que he visto es, eh, lo último tendiente, no sé si ha cambiado, es que te vacunas hoy tu segunda dosis y tienes que esperar 3 meses a la segunda, es lo que he visto. Así que estoy casi seguro son 90 días. Podemos verificarlo de todas maneras. Ok. Las empresas de salud consideran que son parte de las empresas que tienen la obligatoriedad, por ejemplo, igual que las manipuladoras de alimentos, con el cumplimiento de las normativas estas de las 3 dosis o del esquema completo de vacunación. Mira, válida la pregunta, hospitales, clínicas, eh, digo, si manipular alimentos es importante, tratar con seres humanos aún más. No, la verdad es que no me he puesto a ver esa normativa, pero el sentido común me dice que debe existir una normativa que obliga a las enfermeras, doctores y demás a vacunarse para poder, obviamente, tratar a los pacientes. Creo que es más importante y más directo que tratar los alimentos. Pero no está No establecido la que tengo, exista. no la tengo a mano, Merce, no. Ok. Tenemos algunas otras consultas con relación, ya eso creo que son un poquito más clínicas, las respuestas, que tienen que ver con cuándo se aplica la tercera dosis si a la persona le dio COVID, y creo que eso es ya un poquito más con la reglamentación del MINSA que Sí, con un aspecto sí. laboral. Algunos dicen que un mes, otros dicen que hay que esperar más, Sí, pero mira, lo no que sé me si dijo tienes la respuesta a eso. no, clínicamente yo cuando me dio a mí, yo le dije, doctor, ¿me puede volver a dar? Sí, te puede volver a dar. Yo conozco gente que en diciembre le dio y en enero los tengo de vuelta a finales de enero. O sea, te puede repetir. Y él me dice, el que te haya dado es como si tuvieses puesto otra vacuna más. Ok. Entonces, sé por este mismo doctor, mi neumólogo, que él explicó, si te dio y tuviste, hay una prueba que tú te puedes hacer después para saber cuántos anticuerpos tienes contra el COVID. Hay una prueba, yo no me la he hecho, pero sé que existe, tú te la puedes determinar y dependiendo de eso, sale cuántos anticuerpos tienes y y yo creo que es el médico que te atendió o debes preguntar a un médico que te diga, oye, ¿cuándo te pones otro refuerzo? No, porque tampoco vas a tener una sobredosis de refuerzo. Entonces lo sé Correcto. porque sí hay una manera química de que puedes medir cuánto tienes Anticuerpos. exacto, anticuerpos versus el virus y para no ponerte de más, ¿no? Pero sí, Una consultar participante nos con un está diciendo que profesional es de la la prueba medicina. serológica. Eso, está clarita también. ¿A ti te dio? No, es una participante nos está diciendo que Estás es la prueba invicta, serológica. estás bien, Mercedes. Seguramente una recuperada de COVID. Muy bien, muy bien. Bueno, creo que hemos cubierto todas las preguntas, eh, así que le paso la palabra a Gastón Faraudo. Gracias. Gracias, Mechi. Y bueno,
Muchas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Yo creo que ha sido de mucho valor en esta su cámara para apoyarlos en este tema y sobre todo muchas gracias a nuestro profesional panelista Juan Gabriel González por participar hoy y Mechi por llevarnos las preguntas y respuestas. Gracias a todos nuevamente y que tengan buen día.